Hola, hola, buenas tardes. Perdón, estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero bueno, mi nombre es Marta Estela Telles Rodríguez. Yo soy psicóloga por parte de la UNAM y bueno, pues quiero agradecer antes que nada este espacio para hablar pues de este tema que es como tan importante, pero a la vez ha sido como tan mitificado. Entonces, bueno, pues espero si tienen alguna duda durante el chat o bueno, al final podemos dar unos minutitos para resolver cualquier duda. Pues cuando hablamos del trastorno del espectro autista, hay que entender de inicio que se le da este nombre porque implica una gran cantidad de gamas, ¿no? Como cuando vemos estos colores en esta gama de colores, así, ¿no? Si comúnmente los niños entre sí no son iguales, pues estas diferencias dentro del espectro autista pues son mucho más marcadas y van a afectar directamente al diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que en medida del grado de gravedad y de funcionalidad que tenga el paciente, pues va a ser en donde se va a determinar que se va a situar al pequeño respecto al espectro. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el TEA o trastorno del espectro autista es un conjunto de características que genera dificultades en la interacción social. Esto es lo que más sabemos de él. Y en el juego. Un trastorno que está situado en el neurodesarrollo, es decir, que esto va a nivel cerebral, y pues también es un trastorno sobre el que se sabe muy poco, ¿no? Porque pues incluso el cerebro mismo es aún con todos los avances, es un gran misterio. Pero un niño no es un diagnóstico y esto es lo que hay que entender. Porque si bien para un profesional de la salud, esta es una definición que ya traemos, bueno, lo que se vive en el día a día, en tanto los educadores como los papás, pues no es solamente ese diagnóstico, ¿no? O sea, si dices, ah, sí, la interacción social, ajá, sí, el juego, pero ¿cómo lo veo yo en mi niño? Entonces, por favor, pasamos al otro, a la otra diapositiva. Hay que empezar a desmitificar las ideas preconcebidas acerca del autismo, ya que mucha de la imagen que tenemos de las personas con este trastorno, bueno, pues nos van a llegar por medio de la televisión o de personajes famosos o de ficción, y pues en realidad lo que se vive en casa es una cosa completamente distinta, ¿no? A los papás y los maestros a lo que se van a enfrentar es a la incertidumbre, porque no sabemos, después de que se tiene un diagnóstico, no se sabe qué va a pasar. Siempre se dice que es como una cajita de sorpresas, ¿no? No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Si eso pasa con los niños en general, pues cuanto más con los chicos que tienen esta condición. Cuando tenemos algún tema físico en la casa, pues enseguida vamos con el médico, ¿no? Si vemos que le salió a lo mejor salpullido, una ronchita o está tosiendo, bueno, pues luego se acude con el médico. Pero a veces nos encontramos con comportamientos que nos van a resultar como pues extraños tal vez o fuera de lo común y a veces por el miedo a un diagnóstico, a veces porque sentimos que algo no está bien y hacemos como si nada pasara, ¿no? Y si bien durante toda o sea, sabemos que la paternidad es una tarea de toda la vida, ¿no? Pero en los primeros años hay que convertirse en expertos observadores del niño, ¿no? Si detectamos algo inusual, acercarnos al pediatra. Pues, si bien no todos los diagnósticos van a derivar en autismo, a lo mejor podemos detectar algún problema auditivo o a lo mejor podemos detectar un problema en el lenguaje. Perdón, se me está yendo la luz y se ve oscuro, disculpen. Entonces, a lo mejor podemos detectar algún problemita en el lenguaje o algún retraso madurativo. Y si hay una atención médica desde, desde temprano para los niños, esto les va a resultar muy beneficioso, ¿no? No hay una atención terapéutica y médica que vaya a resultar contraproducente para ellos. Entonces, hay que aprovechar, hay que, en cuanto detectemos algo, preferible preguntar al médico y que se pueda hacer algo a etapas tempranas, ¿no? El niño, bueno, tiene un proceso de crecimiento natural y el entorno va esperando ese crecimiento. Sabemos que al principio pues va a abrir sus ojitos, va a sonreír, va a levantar su cabeza y así pues estos cambios que son los esperados nos van a dar pauta de que nuestro chico se está desarrollando bien. Estos son los hitos del desarrollo.
Son en lo que se basan los médicos para ir midiendo el adecuado desarrollo del niño, pero es importante entender que no son lineales. Esto quiere decir que no todos los niños van a adentrar al mismo tiempo, que no todos los niños van a hablar al mismo tiempo, que no todos los niños van a caminar al mismo tiempo, pero sí es importante tenerlos como referencia. ¿Por qué? Bueno, porque si yo lo tengo ahí, bueno, puedo entender que si hay un retroceso ahí o que si hay algo que no está funcionando, tengo que acudir al médico y ver que no haya ningún problema. Sí puede ser que se tarde un poquito más, pero sin que se extiendan demasiado de esas referencias médicas que tenemos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acabar con los estigmas. Bueno, pues como sociedad no es fácil asimilar que nosotros o que un familiar o que nuestros hijos necesitan ayuda ya sea médica, psicológica o psiquiátrica, ¿no? Aún existen pues fuertes estigmas en torno a esto y esto se ve claramente en la negación de muchos padres o familiares o incluso hasta el personal médico, ¿no? Que de repente limitan con palabras como súper simplistas, diciendo que es que no se le ponen límites al niño o que ya pasará, ya hablará, ya caminará, ya. Y pues esto genera muchísima angustia en los padres que tienen que vivir con esta situación día a día. ¿Por qué? Porque se preguntan, ¿realmente no estoy poniendo los límites? ¿Realmente es que mi hijo solo es berrinchudo? ¿O realmente tengo que esperar más tiempo? No, papás, cualquier signo que ustedes noten que está fuera de lo esperado, dejemos de usar el término normalidad, ¿no? Fuera de lo esperado, es muy importante que acudan con los profesionales de la salud, que acudan al pediatra y si el pediatra los envía con un paidopsiquiatra o con un neuropediatra o con terapia de lenguaje, por favor, hagámoslo. Todo es para nuestros niños. Podemos pasar a la diapositiva que sigue. Estos son algunos puntos de observación para, para detectar a lo mejor en casa. Recordemos que el diagnóstico del TEA es muy complicado, no es nada más así como que alguien lo vea y diga, ah, sí, tu niño tiene autismo. No, aléjense de quien se lo diga solo con verlos. No, hay que aplicar una serie de, de pruebas, hay que estar en observación del niño, lo tienen que mandar, las líneas de intervención son varias, ¿no? Pero estas sí son algunas cosas que podemos checar en casa y que son muy importantes que las conozcamos. Entonces, bueno, aunque cada niño es diferente a los demás, existen una serie de patrones comunes del desarrollo infantil que sirven de referencia a la hora de identificar posibles señales de alerta en la detección del TEA. Se relacionan fundamentalmente con la adquisición de una serie de habilidades esperadas en torno a los 12, 18 o 24 meses de edad. Por eso el trastorno del TEA se diagnostica dentro de los primeros 3 años de vida. La intervención temprana pues siempre va a ser la diferencia. Entonces, si notamos una regresión en cualquiera de los hitos del desarrollo, pues es importante acudir inmediatamente al médico. ¿Qué tenemos en inicio? En la comunicación afectiva. Los chicos sin TEA, digamos, los niños comúnmente, pues buscan a las personas durante el juego y en la vida cotidiana. Es decir, si llega algún extraño, pues el bebé que va a hacer voltea a ver a la mamá o al cuidador y de ahí se va a guiar para saber cómo reaccionar él, ¿no? Entonces, ¿o qué está haciendo para seguir, si la mamá está acomodando los trastes de una manera, a lo mejor el niñito va a intentar hacer lo mismo. Entonces, busca a las personas como puntos de referencia, reconoce las fuentes de ayuda. Si yo le doy algo, si yo le señalo algo, el niño va a intentar ver esos puntos o intentar tomar las cosas, ¿no? La comunicación intencional quiere decir que a lo mejor nos señala algo, pero porque nos está intentando decir algo. A lo mejor no tiene todavía las palabras, no tiene el lenguaje suficiente, pero está tratando de comunicarnos algo. Por el otro lado, los chicos que presentan TEA, bueno, tienen la atención fija en una cosa, eh, es, es muy notorio en casi todos, volvemos al punto, no interactúan, como les mencionaba, esta parte de voltear a ver el punto de referencia en el otro, casi no lo hacen. La atención inusual a su cuerpo puede ser a su boca, esta parte de hacerle o a sus manos, a sus pies, o atención inusual a algún objeto.
no entiende las ofertas de ayuda, que lo que les decía, a lo mejor puede ser que voltee, pero no entiende para qué le está señalando. O si tú le das algo, puede ser que lo tome, pero no entiende para qué se lo estás dando. Pasamos a la siguiente, por favor. Las relaciones sociales. Sin TEA, los chicos comúnmente, bueno, pues responden a la mirada de los adultos o de los otros niños que están alrededor. Además, buscan, ¿no? Mamá, ¿me estás viendo? Mamá, ¿me estás viendo? Mamá, ¿me estás viendo? O abuelita, ¿me estás viendo? Entienden los gestos comunicativos, como les decía, esta parte de señalar o esto, cuando sin decirles nada, les estamos ofreciendo, ellos lo entienden. Mientras que con los chicos con TEA, pues no responden usualmente a su nombre, les cuesta un poco de trabajo, no buscan los objetos que se les indica, a lo mejor pueden voltear, como les decía, pero no hay una intención. Se aísla, no les gusta esta convivencia y usualmente no busca el contacto social, ¿no? Como a los niños les gusta estar con sus pares, a los chicos con TEA, en su mayoría, pues lo evitan. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Mientras que en el juego, este es súper importante porque si recordamos que el diagnóstico del TEA se hace en una edad antes de los 3 años, bueno, en su mayoría se hace antes de los 3 años, pues ¿qué hacen los niños antes de los 3 años? Jugar. Entonces, el juego es muy importante. Papás, observemos el juego de los niños, porque no solamente por el TEA, sino que a lo mejor si ellos traen alguna cuestión emocional, en el juego nosotros podemos escucharlos, podemos verlos. Entonces, bueno, el juego, sin autismo, bueno, los chicos usualmente comparten, ¿no? Comparten los juguetes, sonríen. La sonrisa en sus grupos, como está aquí en la foto, y hacen el juego simbólico. Esto es muy importante. ¿Qué pasa si yo le doy al niño cazuelitas o juguetitos en forma de comida? Los niños usualmente van a hacer como que comen o como que cocinan o como que te dan de comer, que te invitan, ¿no? Aquí hay dos partes. Están entendiendo que no es real, ¿no? Que es algo meramente de juego, pero aparte están haciendo parte al otro de ese juego. Y pone atención tanto a los juguetes como a las personas que están a su alrededor, ¿no? Buscando a mamá, buscando a abuelita, buscando a papá, buscando a sus hermanitos tal vez. Por otro lado, los chicos que presentan autismo, bueno, presentan interés por un solo juguete o su atención se fija muchísimo en un solo juguete, se notan un tanto ensimismados, el juego es para sí mismos, a ellos casi no comparten, ¿no? Se lo quedan así, esto es mío, y yo voy a jugar con esto. No hay contacto visual con quien está a su alrededor, con los otros chicos o con sus cuidadores. No presenta este juego creativo del que hablábamos, ¿no? Puede ser que tú le des las mismas cazuelitas y él las tome y en lugar de que simule, le va a dar vueltas o lo va a apilar o las va a acomodar, así como con otros juguetes, ¿no? Puede ser que si tú le das un telefonito, sí haga esto, pero no trate como de interactuar, como que no haya esta intención de comunicación y de integrar al otro a mi juego, ¿no? Y los juegos estereotipados, que bueno, repetimos, les vuelvo a repetir, es esta parte de apilar las cosas, esta parte de acomodarlas, que pues usualmente en los chicos, sin autismo, bueno, pues casi no se van, no más bien les gusta como tirar las cosas y aventarlas. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya me dijeron que mi hijo tiene autismo. Y ahora que es el diagnóstico para los padres suele ser muy, muy difícil, ¿no? Porque pensamos en el autismo como si fuera, volvemos a los mitos, ¿no? Esta parte de pensar en los personajes, cómo nos los pintan, cómo salen, si son agresivos, si son muy retraídos, y no, cada chico es distinto, cada persona, así como las personas no tenemos autismo,
cada chico es distinto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar ayuda profesional, ¿no? Buscar a los profesionales de la salud, buscar médicos, neurólogo, terapeutas. Esto quiere decir que el tratamiento va a ir en diferentes vías, con el pediatra, la parte neurológica y la terapéutica. La terapéutica va a ser acorde a lo que el niño necesite y acorde a lo que los padres también tengan acceso, ¿no? No hay tratamientos mágicos. Yo sé que puede sonar como muy desesperanzador este diagnóstico, no lo es, pero tampoco caigan en la desesperación ni busquen las curas mágicas porque no son reales y solamente pueden dañar mucho más. Entonces, acudir a instituciones especializadas. Hoy en día existen muchas instituciones que pueden dar ayuda, asesoría, y brindar una red de apoyo bastante buena para los padres y para los chicos. En casa, bueno, buscar potencializar lo que es la comunicación social, ¿no? Esta parte de que convivan con la familia y con otros niños, el aprendizaje estructurado, ¿no? Tener como una forma un poco más estructurada para no provocarles a ellos angustia ante la escuela, brindar un entorno predecible. Esto no quiere decir que tiene que ser un entorno estático, sino predecible, y brindar herramientas de comunicación. El acompañamiento emocional es muy importante para los padres. ¿Por qué? Porque este diagnóstico produce bastante angustia. Entonces, muchas veces el escuchar a otros padres el testimonio los ayuda como a tener un panorama mucho más esperanzador. Hacerlo parte de nuestra rutina es muy complicado, yo lo sé. Si con los niños pequeños es complicado, con una condición así más, porque puede ser que se muestren muy hostiles ante ciertas circunstancias, pero también es importante que los llevemos al súper, que los llevemos al mercadito, que los llevemos a los centros comerciales y que ellos sean parte de esta cotidianidad, poquito a poquito. A lo mejor un día nos va a aguantar 10 minutitos, o a lo mejor no nos va a aguantar 10 minutitos, pero la semana siguiente puede ser que nos aguante un poco más. Entonces es importante hacerlo parte de esta rutina. No sucumbir ante la presión social. Esto es horrible porque tendemos a pensar que no controlan al chamaco, ¿no? Es bien fácil para la gente y como en el TEA casi no hay signos visibles o es muy raro que haya signos visibles, pues la gente muy fácilmente juzga a los padres de familia por no controlarlos o por no saber qué hacer ante determinadas circunstancias. Entonces, bueno, entender que el TEA está relacionado con dificultades para relacionarse socialmente y pues cómo se aprende a interactuar socialmente haciendo. Entonces, por lo que se debe buscar espacios para la interacción, ¿no? Después, generalmente, bueno, no, perdón, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa en la escuela? Esto es pues para los educadores, ¿no? Quienes estamos a cargo de grupo. Entender que cada ser humano pues es distinto y con características únicas. Esto pues usualmente pasa, la mayoría de las personas que conozco que están frente a grupo tienen muy clara esta idea de que todos los niños son diferentes y por lo tanto necesitan una forma de acercamiento al conocimiento bastante distinta y pues mucho más con los chicos que tienen autismo. La formación profesional para atender estas particularidades antes era una formación mucho más estandarizada, ahora ya se ha cambiado, ha habido un gran avance y también hay muchos cursos de actualización a los cuales los profesionales se están acercando para saber cómo tener este tipo de abordaje educativo, ¿no? Los recursos en sus centros y escuelas, pues lamentablemente siguen siendo muy pocos, son muchos alumnos para un solo maestro o para pocos maestros, y entonces, bueno, pues es bastante complicado si no tienes los recursos en la escuela y no tienes, y tienes tantos alumnos a cargo, ¿no? Pero bueno, pues la motivación, si para ser docente se necesita tener vocación, bueno, la motivación hace maravillas, ¿no? Yo he visto muchísimos docentes que generan alternativas para integrar a los chicos con autismo o con otras particularidades. Y bueno,
La escuela es un lugar no solo para aprender conocimiento, sino para estar en comunidad y en sociedad, ¿no? Los ajustes en el aula que se haga para los chicos con autismo, pues van a servir también para integrar a los otros niños, ¿no? Estas adaptaciones ayudan como herramienta para los niños en general. Muchos niños sin condición de autismo hacen uso de los pictogramas, de las imágenes de referencia para su vida cotidiana. Entonces, no solamente es para los chicos con autismo el generar alternativas. Las pláticas de sensibilización en las escuelas también es una cosa en la que hay que poner mucho, mucho énfasis. ¿Por qué? Porque a veces solamente van dirigidas hacia los niños, pero bueno, o hacia los maestros, ¿no? Pero también tiene que ir dirigida hacia la familia en general. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con papás que dicen, ay, pues es que mi hijo, ¿por qué tiene que sufrir que el otro niño lo tenga? Entonces, el acercarlos a estas pláticas de sensibilización va a ayudar a que los otros papás de las otras familias también comprendan la circunstancia y, bueno, de alguna manera puedan entender cómo acercarse a los chicos con autismo, ¿no? La inclusión es un derecho, pero también es una decisión personal. Si tenemos que pensar antes que nada, antes de saber en dónde vamos a tener a nuestro niño, en qué centro educativo, mis recursos y las características y necesidades de cada niño, ¿no? O sea, la inclusión es por default un derecho. El niño puede estar en la escuela, pero pues también si yo sé que estoy sometiéndolo a demasiada angustia, bueno, pues entonces tal vez tengo que optar por otro tipo de centro escolar. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Bueno, pues ya hablamos del tratamiento, ya hablamos de lo que es el diagnóstico, pero bueno, sí quisiera invitarlos a pensar desde el autismo, ¿no? Vamos a quitarnos de esta parte en la que siempre estamos como viendo por fuera de la ventana y qué tal si lo vemos un poquito desde lo que ellos quisieran que supiéramos, ¿no? Cómo ponernos en sus zapatos un poquito. Y entonces empezamos. Antes que un niño con autismo es un niño. Quitémonos las etiquetas, quitémosle la etiqueta a cualquier niño, ni TDA, ni TEA, o sea, quitemos las etiquetas. Lo que pasa, lo que para nosotros parece imperceptible, como olores, sensaciones, sabores, pues para ellos es sumamente difícil de soportar. Se encuentran en un ambiente sensorial muy hostil, es decir, las etiquetas de la ropa, los sonidos fuertes, los olores a basura, y además vivimos en una sociedad con unas características muy particulares, ¿no? En donde ahorita con el home office o con las clases en línea nos hemos dado cuenta que estamos de repente así y pasa el del fierro viejo, el del gas, ladra el perro del vecino, los vecinos se gritan, o vamos a la calle y huele a drenaje o huele a los desechos de los perritos. Y entonces todo eso que nosotros nos podemos habituar o podemos tolerar, para ellos es sumamente difícil de lidiar. Entonces es importante ponernos un poquito en su lugar. Diferenciar cuando un niño no quiere y cuando un niño no puede. Muchas veces no es que el niño no escuche o no quiera hacer caso. A veces no comprende la instrucción. Hay que hablar con ellos captando su atención y utilizando palabras sencillas. Si les hablamos desde lejos, los niños van a escuchar así como el no, no van a distinguir qué es lo que les estamos diciendo. Entonces, acercarnos, buscar captar su atención y entonces utilizar palabras de manera súper sencilla. El niño con autismo interpreta de manera literal lo que decimos. Los juegos de palabras, las metáforas o sarcasmos no los logran descifrar. Entonces, tenemos una lengua muy coloquial, ¿no? Entonces, también de repente utilizamos muchos dobles mensajes o muchas cositas que creemos que tenemos que entender. Pero los niños con autismo a veces no pueden decodificar estas metáforas que utilizamos. Entonces, hay que evitarlas y hablar simple y con palabras lo más
comprensibles posibles, ¿no? Escuchar todas las formas en las que se comunican. Atender al lenguaje corporal no verbal. Esto nos va a hacer bien, no solamente con el autismo, sino en general, ¿no? O sea, si tengo la empatía de ver al otro y a lo mejor me estoy dando cuenta que el otro está sumamente cansado solamente por su lenguaje corporal, no necesita decírmelo, ¿no? ¿Qué hago? Pues le cedo el asiento. Entonces, aprender a leer esto, aprender a leer mi medio en general y pues mucho más cuando tenemos en casa o en la familia o como amigos a una persona con esta condición. Se orientan visualmente con imágenes. Esto quiere decir que mostrarle las cosas pues les va a ayudar muchísimo a que comprendan mejor, ¿no? Por eso es tan útil estas imágenes de referencia o los pictogramas que se utilizan mucho en terapia del lenguaje para que el niño sepa qué es lo que viene y comprenda mucho mejor la instrucción. Enfocarnos en lo que puede hacer y no en lo que no pueden hacer, es decir, sobre sus fortalezas y no sobre sus debilidades. Dejemos de poner expectativas en los niños, dejemos de poner expectativas en nuestros hijos con condiciones, ¿no? Con estas condiciones. O sea, vamos a ver para qué es bueno. A lo mejor a él le gusta mucho jugar, a lo mejor está entendiendo esta parte. Vamos a enfocarnos en eso y no ni martirizarnos del lado como padres, ni martirizarlo a él por lo que no está logrando. Entonces, poco a poco, todos son pequeños retos. Pasemos a la siguiente, por favor. Entender que las capacidades diferentes nos incluyen a todos. No podemos hacer las mismas cosas, ni tenemos las mismas habilidades ni intereses. Eso va en general, ¿no? Dejemos de pensar en las capacidades diferentes. Todos somos diferentes. Enséñalos a jugar con otros niños y ayudar a esta interacción sensibilizando a otros niños. ¿Qué pasa si veo que a lo mejor mi hijo se está llevando bien con este chico? Pues lo voy a empezar a invitar un poco más. Y si hay un niño con el que no puedo interactuar, a lo mejor puedo sensibilizar al otro chico para que entienda cuál es la condición de mi hijo. Identificar qué detona las crisis. Casi siempre implican una sobrecarga emocional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como hablábamos de esta parte de que ellos sienten todo, pues imagínense, a lo mejor hay un olor que cambió, hay un sonido que le provocó la crisis. Entonces, si nosotros aprendemos a identificar estas crisis, va a ser mucho más fácil que se controlen o que a lo mejor las evitemos, ¿no? Por ejemplo, con el sueño de los bebés. ¿Qué pasa si tenemos a un bebé en una fiesta? Bueno, lo cargamos así, ya duerme, ya duérmete. El niño no se va a dormir porque está recibiendo un estímulo externo y se va a poner de malas y se va a poner irritable porque el sueño no se va a quitar. El estímulo externo no lo está permitiendo que duerma y que cumpla eso que necesita. Entonces, bueno, pues esto lo vamos a potenciar con los niños con autismo, ¿no? O con uno mismo, cuando uno se siente incómodo con algo, pues está como de malas y está como con ganas de gritarle a todos, ¿no? Pero bueno, tenemos este filtro que los chicos no tienen. Observar a los niños y prestar atención a los espacios sensoriales, que es lo que está pasando a nuestro alrededor. Amarlos por lo que son, ¿no? Tenerles paciencia. Si en los niños es necesaria la paciencia, pues con chicos con autismo, pues muchísimo más. El autismo no es una tragedia, es una condición. Entendámoslo así, es una condición. Y bueno, en la escuela entender las diferencias y los objetivos y exigencias, que los objetivos y las exigencias pues deben ser acorde a estas diferencias entre cada chico, ¿no? Y bueno, pasamos a la última diapositiva. El diagnóstico es solo un punto de partida. Mi hijo no es un diagnóstico. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si nos dé tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias. Ok, bueno, pues entonces sería todo. Les dejo mi correo electrónico, ¿sí? Por si tienen alguna duda, con gusto el esposo les tiene cualquier duda o los puedo canalizar con quien les solucione esas dudas. Mi correo electrónico es estela.tzrdg@gmail.com.
Ahorita lo anotamos en el chat por cualquier cosa y bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención y que tengan un excelente fin de semana. Listo.